o grandes empresas contaminantes y, como decimos, el propio Estado. En economías altamente intervenidas o reguladas como las nuestras, en las que el Estado participa muchas veces de la propia producción de bienes y servicios y, si no, y cuanto mínimo los regula fuertemente, es muy frecuente que el demandado sea precisamente el Estado, que además es siempre solvente y, sabemos, muchas veces es el elegido para ello. No de otra manera se explica que justamente los procesos colectivos hayan sido eliminados por el Poder Ejecutivo del anteproyecto de Código Civil y Comercial, que hoy ya es Código Civil y Comercial nuevo en la Argentina, vigente desde agosto del 2015. ¿Por qué no habría de aplicarse, en cambio, frente al caso de Panamá? Podemos pensar, ahora esta otra pregunta, o incluso en el caso de los países de derecho continental europeo, que en el último tiempo han pensado justamente en algún mecanismo de acceso a la jurisdicción para demandas masivas, particularmente en el ámbito del derecho del consumidor. ¿Por qué pensar, podríamos pensar por qué han fracasado esta suerte de trasplantes jurídicos, de trasplantes legales? Y ciertamente aquí también pueden hacerse algunas conjeturas. En algún caso, el propio desconocimiento de los operadores, abogados que no se han enterado que existe esta ley, que existen estos mecanismos. Hasta no hace tanto, la Ley de Defensa del Consumidor en mi país, que data de 1993, era desconocida por abogados de mediana edad para arriba, que no la habían visto en la universidad y entonces no existía. A veces lo que existe es la resistencia de los propios operadores, en particular del Poder Judicial, que se asusta frente a estos mecanismos que los sacan de la rutina del pleito de Juan contra Pedro y que además aparece el Estado demandado y a veces los recelos que puede haber en estas situaciones. Y es así entonces que el Poder Judicial empieza a colocar óbices formales, criterios restrictivos de admisibilidad de estas pretensiones colectivas. Y, por ejemplo, me comentaban en algún caso, aquí en Panamá, este inciso 2 del artículo 129, que exige conjuntamente con la promoción de la demanda el aporte de una prueba indiciaria del daño. Y entonces, imagínense ustedes, es muy fácil el expediente de inadmitir la demanda colectiva, arguyendo que no está cumplido ese segundo inciso. Puede ser también esto debido a la actitud de cautela y de reticencia de ciertas asociaciones de consumidores, muchas veces ellas legitimadas, activas en estas leyes. También podemos pensar en los desequilibrios de las legislaciones, desequilibrios que se suelen dar en la falta de creación de verdaderos incentivos a la hora de demandar este tipo de pretensiones, como puede ser el sistema en el que no podemos hoy abundar aquí, por eso me remito quizá a mi ponencia, y que es el caso en el derecho continental europeo, el sistema del opt-in, de optar por incluirse en la clase, en el grupo, y que evidentemente provoca la misma situación de no querer demandar por 25 centavos de dólar. Tampoco me molesto en ir e incluirme en una acción de grupo. Y por supuesto también está el miedo a las consecuencias económicas, porque estamos hablando de montos ciertamente millonarios en muchos casos, y cuando no aparecen de manera clara estas distribuciones de costas, las regulaciones de honorarios, allí efectivamente puede haber entonces también una causal de reticencia. En cualquier caso, entonces,
urge legislar bien o revisar esas legislaciones cuando efectivamente no funcionen. Y para ello es menester realizar un profundo debate a nivel de la comunidad jurídica, a nivel de todos los poderes del Estado, respecto de una serie de cuestiones que a nuestro parecer son ineludibles. Por lo pronto, esta sociedad en concreto, por caso, la sociedad panameña, ¿para qué quiere estos mecanismos? ¿Qué finalidad querría perseguir a través de ellos? Porque son muchos. Podemos tener finalidades meramente resarcitorias, esto es, que quienes hemos sufrido un daño tengamos reparación. Pero también pueden ser organizacionales, que en lugar de repetir cientos o miles de procesos idénticos en los que afirmemos el mismo exacto hecho y traigamos las mismas exactas pruebas, concentremos ese proceso ante un solo juez, en un solo expediente, con todas las ventajas que eso trae para la propia organización judicial. Las finalidades pueden ser disuasorias, porque para una empresa de telefonía celular, como es el ejemplo que hemos dado, no da igual que lo demande Andrea Meroy por 25 centavos y sigo incumpliendo y le digo a Andrea Meroy, por supuesto, tiene usted razón, acá tiene doblada acá tiene doblado el monto del daño que usted ha sufrido, que en cambio recibir una demanda que abarque a los 22 millones de usuarios que tiene en ese país, y entonces la próxima vez que vaya a incumplir con las normas regulatorias del sistema lo va a pensar ciertamente. Algunas de esas finalidades, todas ellas, ese es un debate que nos merecemos. El profesor Villalba ayer, el profesor Priori hoy han hablado justamente de lo que son las necesidades propias de cada sociedad. Y ahí estamos, en esta cuestión de el paquete yanqui. ¿Le sirve a Panamá? ¿Le sirve en todos sus aspectos de la regulación? ¿Panamá está dispuesta a montar una abogacía como empresa, una abogacía de riesgo, como es lo que ocurre en los Estados Unidos? ¿O quiere perseguir otro tipo de modelo de ejercicio de la abogacía? Y por supuesto hay que pensar también en los límites económicos, límites políticos, límites sociales. La profesora René nos hablaba ayer justamente de que es preciso considerar todas estas limitaciones para, adelantándonos a ellas, intentar sobreponernos, intentar realizar unas reformas que apunten a todos los aspectos en los que puede llegar a impactar una legislación tan disruptiva, ciertamente, como esta. Y para ello, ciertamente no tenemos tiempo y por eso me permito la inmodestia de remitirme a la ponencia que tienen en sus libros, es que hay que pensar en los ejes fundamentales de una reforma de este tipo, que pasan por justamente proveer a ciertos aspectos esenciales: el acceso a la jurisdicción con sus incentivos adecuados, la protección del derecho de los ausentes, que abarca toda una serie de cuestiones posibles, entre las cuales mencionamos las audiencias públicas, el análisis de la representación adecuada, la debida notificación a los integrantes del grupo, el derecho de exclusión de esa clase, muy especialmente también la defensa en juicio del demandado. Como diría el profesor Oteiza en mi país, no es que estamos afirmando que quienes reciben esta posibilidad, esta facilidad en el acceso a la jurisdicción, tienen ya la demanda ganada. Acá también puede haber aventuras judiciales que es menester disuadir, que es menester desalentar, mejor dicho. Y entonces una real vigencia del contradictorio y la consideración también a un derecho especial del demandado, el derecho que tendría a que el conflicto que
impacta en un número muy significativo de personas, sea resuelto en ese proceso en definitiva y no que quede eternamente abierto como podría ser con otras, dependiendo de las opciones que tengamos de regulación. La eficacia de la tutela puede también tener que ver con que pensemos que no está bueno tener una regulación solo para el ámbito del consumidor y que en cambio pensemos en una legislación que abarque a todos los hechos causales que pudieran y a los derechos sustantivos en que podrían fundarse este tipo de pretensiones. En fin, el tiempo creemos que está maduro para todas estas reflexiones en nuestras sociedades. Sociedades altamente inconformistas, sociedades muy informadas, entre otras cosas en virtud de las nuevas tecnologías y que por supuesto demandan este tipo de soluciones frente a estos casos de intereses superindividuales y de intereses individuales homogéneos. Una vez más, creemos que es legítimo llegar a la conclusión que el modelo de las class actions estadounidense es el mejor, el más desarrollado, el que mayor experiencia probada ha tenido en el ámbito del derecho comparado y el más garantista de la tutela colectiva. Pero lo que no podemos efectivamente permitirnos a los fines de ese trasplante responsable del que también hablaba Gidi para lo que ocurrió oportunamente en Brasil, es omitir las preguntas que tienen que ver con todo esto que hemos pensado como necesario para una debida recepción del derecho extranjero o de aquellas partes del derecho extranjero que consideremos que vale la pena incorporar y que son ineludibles para que precisamente tengamos una buena aclimatación de ese derecho, como se dice en la teoría de la recepción jurídica. He ahí el desafío que me parece que todos nuestros ordenamientos tienen y que concretamente tiene Panamá. Reflexionar e investigar acerca de las razones por las cuales una normativa concreta no tiene aplicación y en cambio qué alternativas podrían pensarse o qué cambios, qué modificaciones podrían pensarse para que ello así suceda. Muchísimas gracias por el tiempo de todos ustedes, muy amables. Gracias.